Miren el carrito este, qué bonito. Yo siempre le he dicho a Frank que cuando él y yo tengamos un carro va a ser así, de 2 plazas y descapotable. Pero bueno, este ese me gusta, ¿viste? Sí, sí, se ve que está Vamos. conservadito. Ay, dale, corre. Mira, otro Alfa Romeo. Me persiguen los Alfa Romeo. Eso es cosa de que algún día vamos a tener uno. Seguro que sí, hermano. Todo Así, se puede en esta de vida. 2 plazas nada más. Así que no se le puede dar botella a la gente. Ay, habrá que esperar aquí. Espérate. Porque aquí sí viene. Esto no es igual que el centro Maldonado, que la gente espera un poquito más. Ay, no. Estábamos grabando allá atrás, en la Playa Brava. Y bueno, no demoramos tanto, ¿eh? Una No. hora quizás. Son las 3:42 porque quería, a ver, ya grabé lo que quería grabar. Ajá. Hice las tomas con dron y bueno, voy para la casa antes de las 5 de la tarde para estrenar el video del canal de los dos. Pues Entonces, aquí gente trabajando a full de máquina. Aquello. otra cosa que les iba a comentar era que muchos de ustedes... Estoy mirando para allá porque... Espérate, hay una... Vamos, Ahora sí. ya. Otra cosa que le iba a comentar era que Frank es tremendo porfiado y cabezón. Ahora, ¿por qué me dicen eso? Voy a decir, Ya, porque a mí jamás me ha gustado el gran angular ese que él le pone a los videos. Y ustedes lo han comentado muchísimo, que se deforma la cabeza, que se ve horrible. Yo soy del mismo concepto de que se ve horrible, no soporto el gran angular. Y bueno, por eso digo que Frank es porfiado. A él le gusta que se le vea alrededor, pero es que acepto que se ve feo. A mí no me gusta. Y mira que yo siempre que tomo la cámara digo, quítame la cosa esa horrible. Y bueno, nada, eso quería decir. Tenía que llevarme yo algo en este video y empezando, caballero, no es fácil. Miren, les recomiendo que se queden hasta el final de este video porque no sé en qué momento como tal del video, porque ahora viene el fin de semana y capaz que, bueno, siempre es entretenido el fin de semana. Pues gente, les tenemos que comentar algo de un nuevo emprendimiento, se puede decir, ya que, bueno, está muy relacionado con el trabajo que nosotros hacemos en redes sociales. Así. Y que comenzamos hace una semana, ¿bien? Y estamos muy contentos porque ya tiene sus 3 primeros clientes. Sí, Ay. estamos, digamos que arrancó con el pie derecho, la verdad. Arrancó con el pie derecho, entonces estamos muy felices en ese sentido, porque bueno, comenzamos el proyecto que lo teníamos en mente y ya estamos trabajando en él y estamos viendo resultados en él. Entonces esto es como todo, hay que empezar así y a lo que venga, porque lo importante, gente, es siempre empezar. Ya no darle mucha vuelta al asunto. Ahora, ¿de qué se ríe acá? Quiero decir otra cosa. Pero tienes que quedarse hasta el final del video para que sepan de qué estamos hablando, bien, porque Sí, es algo claro. bien importante. No, y la a lo verdad. mejor alguien que esté viendo este video en algún momento, o no sé si ahora, Ajá. o si tiene algún conocido, seguramente va a necesitar nuestro servicio. Por eso tienes que quedarte hasta el final del video, ¿me entiendes? Es lo que dice Frank, nos persiguen los Alfa Romeo. Qué lindos son, caballeros. Primera vez, mira, eso está perfecto. Para 2 personas, descapotable, el carro ideal. Este es, bueno, la chapa dice Paraguay. Pero, y también el otro, el que está detrás, tiene un modelo así, tipo de, no sé, ¿de qué año es ese carro, Buf, no sé, pero está muy pro. Pero sí tiene un estilo de esta película americana de los años 60, por ahí. Pero nada, miren esto, qué cosa más bonita. Yo vengo a conocer esto en este verano, ¿vieron? O sea, esto de Alfa Romeo, en mi vida había escuchado sobre eso. Niña, guaguita. Ya, llegando a la parada, venía el ómnibus por ahí, papá. Quítate los zapatos. Menos mal que encendí la cámara para que ustedes vean cómo es en esta casa, señores, cuando aquí Claudia limpia. Miren, yo es que, bueno, a ver cómo explicarte. Sí, porque me trago y todo, que no sé cómo explicarte, hermano. Esto es en plan que tú no sabes si pararte donde estás, moverte, tocarte la nariz, una oreja, porque realmente... Ay, por Dios. No, es que realmente, mira. Qué extremista. Qué extremista, ahorita para jodernos entre nosotros, para bonchar y eso, empezamos con lo de bote la basura, esto no sé qué más, todas las cosas que nos decimos aquí a diario. Y bueno, Claudia acabó de limpiar porque hoy ella va a grabar ahorita y eso, y yo dediqué el día a editar y tal. Bueno, en fin, que gente,
teníamos una loma de ropa que no habíamos lavado, que esta semana no hemos tenido tiempo de nada. Mira, déjame decirte una cosa, Fran está lavando desde las 10:30 de la mañana y hace una hora que yo puse la última tanda, porque él lo pone y se le olvida, y entonces toda la ropa ahí y entonces no la tiende. Es que también estaba, mira, edité mi video de hoy, edité un video para el canal mío de opiniones, en fin, muchísimas cosas. Además Yo también estaba haciendo cosas, además de limpiar. Sí, claro, Pipa, yo no te estoy diciendo nada. Ah. Vamos a inspeccionar a ver cómo Claudia dejó la casa. Vamos a ver. A ver, aquí está Coco Ramiro jugando con su cosa. A ver, tenemos a Claudia por No le vayas a aquí. meter de nuevo la cabeza a Cristal, ¿oíste? No, tranquila, miren. Por ahí está, que ella limpió todo eso afuera. A ver, miren qué vintage aesthetic quedan esas fotos, esas flores ahí. Ay, Dios. Bueno, a ver cómo está la casa, caballero. Cómo esta ama de casa dejó miren esta cocina que es reluciente. Y qué olor más rico. Coño, vamos a inspeccionar. No, Candela. Oye. ¿Qué? ¿Cómo dejaste eso? Hey. ¿Oíste? ¿Se puede ver aquí adentro? Sí. A ver cómo deja. ¡Oh! Señores, vean cómo está esto. Esto es otra casa. Ustedes no quieran ver esto como estaba hace 2 horas. Oye, esta Claudia está. Cada día se supera más. Ahora ya el cuarto de la edición no entramos porque. No, eso es cosa de Fran. Yo ahí no entro, ni a limpiar, ni a barrer, ni nada. Ese fue el trato que yo hice. Ay, ¿la cámara está empañada? No, está bien. Ya. Yo estaba viendo borroso. Ese fue el trato que yo hice con Fran antes de mudarnos. Yo a este cuarto no voy a entrar a nada. Si está sucio, es tu problema. Si está desordenado, es tu problema. Si lo único que está limpio es el cuarto este y toda la casa está sucia, Que de hecho así está ahora mismo, ¿viste? Bueno, ya mañana No. lo limpio. O sea, toda la casa está limpia y este cuarto está sucio. yo lo di al revés, que este cuarto estaba limpio y lo demás de la casa estaba sucio y regado. Ah, bueno. O sea, ese fue el trato que yo hice con él. Yo aquí, nada, ni sacudo, ni limpio, ni nada. ¿Cómo está el bramontono este, caballero? Ay, cómo ha crecido este perro. Cómo creció este perrito. ¿Ustedes se acuerdan del caballero? Yo sí me acuerdo, era una mota chiquita. Que era una cosita así, que cabía en la mano. Miren ahora lo grande que está. Ay, el baño. ¿No fuiste al baño? Déjame verificar el baño es. Vamos a ver. Vamos a ver cómo Claudia dejó este baño. Vean eso. Reluciente, señores. Madre mía. Ya tú sabes. Si quieren que Claudia y el máquina limpien su casa, dejen un WhatsApp aquí a este número de teléfono. Ah, estaría Y bueno. nosotros vamos para allá. Tiene que ser solo en McDonald's o Punta del Este. ¿Ok? Sí. Claudia se encarga de limpiar los espejos y los vidrios. Y yo. Y bueno, frente a limpiar el horno, porque si limpia el piso te deja todo veteado. Una limpieza completa, o depende por cuarto, como tú quieras. Para que tú quieras que Exacto. limpiemos el jardín o algo así, bueno, tú sabes. Fran sacude y todas esas cosas. Oigan, salimos por la noche porque la señora Ah, la señora. quería niña, ese grito. No, qué sé yo. Quería grabar un video para su canal, que bueno, ya lo grabó. Ah, bueno, ahora sí. Y entonces, ella inventó una tambuchadera, que ahora cuando ustedes la vean, van a decir, a ver máquina, pero tú eres un descarado, tú no estás haciendo ninguna dieta. Y a ver, yo les voy a confesar, yo eliminé todo esto que ustedes están viendo aquí del día a día. O sea, yo no como pan. De su dieta diaria. O sea, yo no como pan ni en el desayuno ni en ningún lado. Yo no como azúcar en ningún lado. Excepto cuando se inventa un algo de esto así un fin de semana. No. Déjame decir las cosas bien como son. No, Candela. Yo por el mediodía. Ay, ¿qué tenía esto? No, Candela. Ah, no tenía nada. Yo por el mediodía hice unos espaguetis que me quedaron riquísimos. Mira, Fran está buchando del otro. Esto tenía que hacerse, Fran. Uva sal. ¿En serio? Tenía polvito de uva sal. A ver. ¿No? Bueno, por el mediodía yo hice unos espaguetis que me quedaron divinos. Y entonces Fran me dijo, ay, ¿y por qué no compramos unas pizzas y nos las comemos? Y yo, ¿por qué mejor no me dices, vístate que vamos a comer pizza por la noche? Y bueno, eso fue lo que pasó. Y aproveché y yo dije, bueno, voy a grabar un video para mi canal y de paso vamos y compramos las pizzas. Y eso fue lo que pasó.
El chiquito este me está echando la culpa a mí de todo su tambuche. Ya me perdió el respeto, claro, me dice el chiquito este y todo, ya, no. Ay, aquí todo el mundo es Maribel, ¿sabe a lo que me refiero? Y Ay, aparte, esa es mi recompensa por mantener la casa limpia. ¿No es verdad? Qué clase de descaro, caballero. Ay, sí, claro. Bueno, compramos unas pisitas, unas papitas y nada, mañana para gimnasio otra vez. El Coco ya comió su carne, ¿vieron? Sí, por supuesto. No, y él igual va a tambuchar algo de aquí, eso tú lo puedes. Vaya. Bueno. ¿Y después qué toca? Netflix. Muchos amigos nos han recomendado la película que se llama La Sociedad de la Nieve. Ya la vimos ya. Sí. Muy buena, la verdad. Miren esta pisita. Miren esto. Miren este que es. Los tambucheros pidieron 1 metro de pizza. Y mira esto. No sé ni cuál comerme. ¿Cuál está más rica? Divine. Hoy es sábado, y Claudia está inventando una cosa acá y yo se las quiero enseñar antes de yo irme para el gimnasio. ¿Qué? Espérate, déjame ponerme por acá para que entre la luz. Ahora sí se ve esta historia aquí. Uy. ¿Quieren que le haga un unboxing? A ver. Mira, ya primero tengo unos guantes que me compré en una caja. Fui a una droguería y me compré esta caja que trae 100 guantecitos negros. Por aquí tengo unos moldes. No sé si logran ver bien ahí lo que es. ¿No se ve? Mira, aquí hay otro molde. Entonces, ya tengo ganas de probar esto a ver cómo sale. Tengo esto, un recipiente. Esto que se le llama pabilos, pero bueno, eso es para hacer velas. Tengo colorante, por aquí colorante rojo. Un termómetro. Esto parece cualquier cosa menos un termómetro. Mira esto. El laboratorio. Esto parece Nina y las neuronas. Penélope K. Un frasquito con un gotero. Y parafina. Sí, señores, exactamente. Voy a empezar a hacer velas. Es algo que me tenía emocionada incluso antes de que se acabara el 2023. Un día yo estaba viendo, Coco me está interrumpiendo mi momento de emprendimiento. No, lo de él es candela. Un día estaba muy tranquila viendo en Pinterest una vela que parecía que iba comida real, era una vela de helado o algo así. Yo dije, uy, qué interesante. Me puse a buscar videos en YouTube, vi cómo era y dije, si ella lo hace, yo también lo puedo hacer. Y entonces nada, desde el año pasado creo que ustedes lo vieron, sí, en un video nosotros dijimos que teníamos algo en mente, un emprendimiento, que no sé qué, que más adelante se lo íbamos a decir. Entonces compré estas poquitas cosas porque el lunes compro todo lo que me falta por Mercado Libre, que me falta esencias, más colorantes, me falta parafina en gel. Pero bueno, me faltan más cositas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi primera vela, pero o sea, es la primera vez que voy a hacer una vela, literal. En mi vida he tocado yo algo de esto. Vamos a ver cómo me sale. Tengo todo este tiempo para practicar. Pero ya verán el resultado, ya lo verán. Bueno, este personaje que está agarrando la cámara. Espérate, que por aquí, tú te acuerdas que tú siempre me estabas diciendo, ¿para qué tú quieres esa pila de envase, no sé qué? Candela, señores, si yo les enseño cómo está eso de abajo. Mira, esto es un absorbente de aluminio, pero yo me lo encontré en la calle. Y dije, ay, me lo llevo. Y Fran, ¿para qué tú quieres eso? Y yo, Yo nunca dije eso así. Entonces, la idea que tengo es hacer esto que está acá, rellenarlo de cera para hacer una vela, como un batido, ¿viste? Y ponerle el absorbente ahí. Cuando se derrita la vela, pues ya se quedan con el frasco y con esto.
como regalito. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque estas velas queden súper bien. Obviamente que el emprendimiento se va a llamar Pipa. No sé si Pipa Store, Pipa Regalo, Pipa Cosmetics, se va a llamar Pipa. Eso sí lo tengo claro. Pero voy a empezar ahora. ¡Ay, qué emoción! Ando muy emocionada con esto. ¿De verdad estás muy emocionada, Machi? Sí, tengo ganas de ver cómo me sale. Déjame decirle que estudié un poquito, me puse a leer, a buscar en Google, vi cursos gratis de estos por YouTube. Obviamente quisiera pasar un curso de certificado, o sea, que me dieran un reconocimiento como tal para ir agregando currículum. Pero con lo que he investigado me siento preparada para ya empezar a hacerlo. Además que todo esto lo vas aprendiendo en la práctica. Tienes mucha teoría, o sea, ya leí bastante y ahora lo que me toca es llevarlo a la práctica a ver cómo me queda, si me sale bien, si me sale mal. Tengo muchas ganas de hacerlo, así que voy a empezar. Espérense, que por aquí Fran me debe una manga pastelera. Sí. Pero yo voy a inventar algo y yo voy a hacer algo con esto hoy. Así que ustedes tranquilos. Bueno, yo los dejo, que me voy para el gym. Oigan, adiós. El primer paso era derretir la cera y ya está así. Bueno, en este caso la parafina. Ahora puse a calentar esto para pegarle el pabilo, que está por acá. Así. Ahí tengo que buscar la tijera. Bueno, señores, armé tremendo desparpajo ahí, pero voy aprendiendo al tiempo. Y bueno, le había echado a esto cera y bueno, se me quedó un poco ahí. Ahora lo estoy derritiendo en baño María, agua caliente. E intenté hacer un dibujito abstracto aquí, pero mi ciela creo que no me está saliendo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a confiar en el proceso. Tengo que comprarme el centrador de pabilos, que lo vi en Mercado Libre. Hice algunas compras ahora, pero tengo otras vistas ya en Mercado Libre. Creo que sí, que ya esto, la vela ya se zafó de ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es los moldes. Esto es un molde de un barquillo y esto es una bola de helado. Así que vamos a ver cómo sale esta cosa. Ay Dios, confiemos en el proceso. Por aquí tengo ya este que estaba en el molde. Esta es la barquilla. Esta es la otra vela que, bueno, no está saliendo bien, pero es mi primera vela. Y por acá estos son los moldecitos de la bola de helado. Y ahora voy a hacer como una crema. Y bueno, creo que me salga, no sé si me va a salir con esto. No sé. Ya veremos qué pasa. Bueno, todavía no está del todo, pero como quiero pegarlo aquí, entonces vamos a correr el riesgo. ¡Ah! ¡Miren! Sí parece una bola de helado, ¿eh? Miren eso. Ahora, tengo que pegarlo antes que se desbarate. ¡Ay, Dios mío! Tengo que pegarlo así y bajarlo. No, abrirle un hueco aquí y bajarlo por el pabilo, así. Vamos a ver si me sale. Ay, Jesucristo. Esperemos que esto salga y que salga bien. Bueno, ahí va. Sí. Ay, no. Ay, sí. Sí. Miren, entró la bolita de helado. Y ahí se está pegando.
Bien, perfecto, va quedando más o menos así. Me da la impresión como que esta ya está un poco, pero la veo un poco triste, no sé, le falta cosa ahí. Pero bueno, la voy a dejar que se seque y voy a apartarla para acá. Entonces, ahora voy con esto. Supuestamente es el cucurucho. Pero yo creo que esto o no me salió. A ver. Ay, Dios mío. Ay, no. Esto no estaba todavía. Bueno, gente, voy a tener que hacer el cucurucho de nuevo porque se me partió por quererlo abrir antes de tiempo. Se me partió. Sí, se partió. Esto no estaba todavía. ¡Ah! Bueno. Buenos días. Buenas tardes. Ay, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mira. ¿Tengo que mirar ya? Me salió una mal y una más o menos. Pero claro, mi amor. Mira la más o menos. Ah. Esa es la más o menos. Y la mal me salió por desesperar porque el cucurucho todavía no estaba. Pero claro, vive. Machi, no está mal, lo que yo pensé que tú le ibas a poner más cosas así. Sí, yo también lo pensé. O sea, yo pensaba ponerle la parafina hasta aquí, la blanca, y arriba el helado con este polvito. Bueno, iba a ser tipo un merengue, pero no me salió. Me salió un polvo. Pero no sé. No, como el que dan en Covelli. Pero no sé. Y la mala, mira. Tengo que hacer esto de nuevo porque se me estropeó el barquillo. A ver. O precipitada. Ayúdame a sacarlo, anda. Ay. Es dominguito, todavía de verano, y hoy toca. Invento, hoy toca invento. ¿Qué toca hoy? Hoy toca invento. Ir a ensuciar la casa de Natalie y Ale. Pero qué Mira, cosa. me dejaron un comentario cuando los invité a cenar. Me dijeron tacaña, porque cuando yo iba a la casa de ustedes me recibían con mucha comida, no sé qué, y cuando cocinaba yo era bien poquitico y que no les di ensalada. Bueno, pero eso creo que fue palabra de este señor, ¿no? Tiene razón la gente. La verdad que esa persona, la voy a felicitar, la que te dijo, ¿Sí? es la única que lo observó. Aparte de yo, que paso hambre, cuando voy a tu casa me voy a comer pancho en la esquina, porque cuando salgo a tu casa me voy a comer un pancho Falta en la de esquina porque no. respeto. Nada, No. nada. Que yo sé que cuando tú llegas a tu casa le dices a Natalia, ay, qué rico cocina Claudia. Qué rico y qué poquito cocina Claudia. Lo que pasa es que tú no entiendes que yo cocino muy gourmet. No, lógico, parece que comían en un restaurante fino en Punta del Este, que viste que te dan un poquito en el medio Ay, plato. ay. Bueno, es lo mismo. Cuando tú me invitas a comer, yo ya hago una base en casa, me encajo un café con leche, con un pancito y arranco a tu casa. Parece que es poco, es rico, pero es poco. Y bueno, hoy inventé hacer un arroz frito, como el que le hice una vez a Lee, le gustó. Y vinimos al puerto, los convencí para venir al puerto. Y acá fueron protestando, ¿por qué tenemos que comprar camarones, Claudia? Y yo, ay, está tranquilo. Nada, vamos a ir a comprar camaroncito al puerto y luego nos vamos de nuevo para la casa de Dani y Natalie. El Coco Ramiro está aquí. Vino. Infaltable esa figura. Infaltable la figurita. Nos vamos. Vamos a comprar ahora el camarón. Tuvimos que estacionar un poco lejos porque ¿Es para abajo? para allá sí, para abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Porque hoy es domingo, les digo, y está prendido esto. No hay casi ni chance para estacionar. Yo ando así, de short y chancleta, una turista más. Mira, esto está lleno de gente, mira para acá.
¿Primera vez del coqui aquí? No, él había venido una vez cuando vinimos para Antonella. Ajá. Él había pasado por acá. Ah, y se puede traer al coqui, ¿no? Sí, Ah, yo lo cargo si hace algo y traigo mi bolsita por si hace de caca o algo. bueno. Esta semana ha hecho unos días magníficos. Wow. Hay tremenda vidilla, ¿eh? Repleto de gente. Aparte de los turistas argentinos, viene mucha gente de Montevideo, viste que se viene el viernes, cuando dejan los trabajos. Y arrancan para acá. Y arrancan esta noche para Montevideo de vuelta. Como es una hora y poquito de viaje, Sí, claro. vienen a almorzar y bueno, a un restaurante acá y se van. Pues sí, también. Vale la pena porque la verdad que esto es hermoso aquí. Es hermoso. A veces no valoramos lo que tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Así es. O vamos a otro lugar y decimos, qué belleza este lugar, qué divino, pero vinimos acá y tampoco nos... Es igual o más lindo a veces. ¿Cuál es el yate de nosotros? Ese que está en negro. ¿El negro qué es? Ese. Ahorita el hueco Un poco humilde, Sí, pero es el nuestro. ¿Cuál es el nuestro? el negro, El negro y blanco. Ah, muy humilde él, muy humilde. muy chiquito. Yo me conformo con una boya de esa, la verdad. Algo que flote ya está. Pipa, pero mira, ya hoy en el desayuno yo comí demasiadas calorías, ¿viste? Entonces yo no voy a comer arroz. Yo necesito que los camarones tú me los hagas aparte. La porción que me toca, los que entraron por la libreta, que me corresponden. Yo necesito que tú... No, Son en la libreta 5 o 10. no, tú sabes cómo son de bondadoso, toca capaz que me dieron 3 kilos por persona. ¿Entiendes? En Cuba dan 5 langostas mes por persona. ¡Ah! Qué Muchachos, privilegiados somos. muchachos. Esas que andan en el campo, que saltan. 5 langostas por persona entran en la libreta. A nosotros nos trajeron para acá obligados, ¿tú sabes cómo es eso? Ay, mira, Hondo, el agua está clarita. No, hoy sí está transparente, loco. Hay otros días que tú llegas aquí y está sucia cantidad porque llueve y todo eso. Madre mía. Hay un resplandor, gente. Próximo video, Ay, no, dame una foto con algo. vamos a hacer un pescado de la parrilla. ¿Sí? Porque claro, ese el único que me acompañas a una cosa así, sos tú. Claro. Entonces vamos a comprar un pescado entero en la parrilla, Bueno, Nati y yo lo vamos a abrir al comiendo. medio y lo vamos a hacer allí. Ya está. sanito, Y vamos a cocinar una corvina a la parrilla después. Ya está. Miren lo que es esto, caballero. Miren las gaviotas como están arriba. No, hoy el puerto está divino, la verdad. Ven acá, aquí lo... ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Sí, otro video por acá, el puerto y eso. Todo tranquilo. Tuvimos mucho tiempo de veda con el mejillón, estaba con María Roja. Ah, Cuando se decreta María Roja, quiere decir que están tóxicos, los mejillones no se pueden comer. ya, y la... Hace poquito levantaron la veda, los venden, meten bolsitas así. Ah. Aquello es ¿Y divino esto comer. qué es? Bueno, esto nosotros le llamamos congrio. Congrio. Sí, congrio, es un congrio. Parece una anguila, pero de mar. Anguila de laguna, pero de mar, parece una víbora, si lo pones a mirar. Pues sí. Eso es tambera, que es la corvina negra, pero más chica. ¿Viste? Eso es lo que vamos a comer nosotros. Algo Esto, así. pero vamos a dejarlo ahí porque va a ser... Sí, otro vamos a día, hacer otro un día. video Y vamos a hacerlo así, como está así, que vamos a condimentar así, la vamos a poner arriba de la parrilla y la vamos a mandar. Y aquello se come así con cáscara. O sea, ¿Así tal cual? Se pueden hervir dentro de vino, agua, un poquito de agua, le pones vino, perejil y ellos se abren solos. Estas cosas... Mejillón. Pero esto no es lo que está en la playa, así que tú, Sí, lo ves por ahí. sí, lo que rascan en las piedras, se saca de las piedras. Sí, se limpia, Mira tú. se saca de la barbita y bueno, se abren solos, después lo abres y te lo chupas así con arrocito al costado, queda... Que es medio naranja por dentro, Es así. naranjita. Ah, mira tú. Ahí lo tenés, mejillón. Ah, míralo acá. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo ¿cómo le está va? todo? ¿Todo bien? Y mira, yo los como hasta crudo, te digo la verdad. Como salen del mar. Lleve lo que quiera. Permiso que sacar uno nomás. Mirá. ¿Cómo te va a cortar? Sí, ¿no? ¿Te doy un cuchillo? Acá, permiso.
esto va a cortar y después los dedos. Sí, ¿no? A ver si hay que cuidarlo mucho. Ahí limón te da. Ahí está la pulpita. Solo vendo mejillón yo. Solo vende mejillón. Nada más que mejillón. Lo saco, lo limpio de... ¿Ves? Yo con la misma carita yo hacía esto. Ahí está, ese está. ¿Así mismo? A ver, lo abriste más tampoco, pero bueno. No, abrí un poquito más. Tiene gusto a mar. Sí, 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 sí. Gusto a mar. Es re sabroso. Madre mía. Y tiene unas proteínas que... Sí, no, esto es, por favor. ¿Cuánto tiene el kilo de mejillón? 400. 400 pesos el kilo de mejillón. ¿El mejillón es liviano? ¿Son de medio kilo la bolsita o son de kilo? Un kilo. Ah, ahí está. Un kilo de bolsita. ¿Lo querés probar? No, no, ¿No te no. animás? Ya. Espectacular esto. Es bien saladito, con gusto al mar. Esto, la almeja y todo eso es espectacular comerlo crudo. Un poquito de limón. A mí me encanta crudo con limón nomás, así echa. Arriba tipo la otra. Espectacular. Así que ya lo vamos a hacer con un poquito de arroz con vino. Acá en el puerto, ¿viste? Ya sabes, yo estoy acá. Porque ya se levantó, estuvieron en veda muchos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, No, ahora sí. se levantó. Se levantó por suerte. ¿Sabes qué pasa? Que el lugar principal de Mejillón es en la isla de Lobo. Mira, luego. ¿Qué pasa? Sacaban muestras nada más que en la isla de Lobo. Entonces, ¿qué pasa? Hay tanta contaminación Sí, con sí, los sí, lobos, sí. 400 y pico de mil lobos hay, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que había una toxina que daba de la caca de los lobos. Y la caca del lobo, ¿eh? Y la tenían vedada. No sabía por que era eso. Sí, sí, la tenían vedada por eso y no por... Después sacamos muestras en el gorrito y sacamos muestras en Y ahí daba normal. Y no tenía nada. Sí, pero lo que pasa es que Perdimos 9 meses. a ustedes les perjudicaba el trabajo. Sí, pagando todo. Pagando por cuento y todo. Pero por suerte ellos están trabajando. Sí, ahora ya sí, vamos a venir a buscar un kilo para Dale, ¿cómo no? A la para hacer, porque les quiero dar a probar. Ellos vienen de Cuba y quiero hacerle para que coman. Estamos a las órdenes. ¿Quién sabe? Muchísimas gracias por la Que pase muy bien. Ah, Chao. Si voy a la playa, ni me baño. ¿No te bañan en el agua dulce, Raiza? este es el pescado más fino acá. Sí, la broto también. La brota. ¿Y esto qué es? Lenguado. Ese es el lenguado. Eso por... Este que es así Ese aplanado. sí. Increíble, tiene la cara de un lado solo, abajo no tiene nada. ¿No tiene nada? No. Acá abajo no tiene nada. ¡Oh! ¿No ves? Se le saca un filete de un lado y del otro. Tiene un filete que es así. También, después de la brótola, como en esta época la brótola escasea porque hace calor y la brótola de invierno, se come el lenguado como pescado fino. Pescado rico. Esta es corvina. Corvina chica, pejerrey. Pescadilla. ¿Esta pescadilla? Pescadilla de color, más o menos por el color. Exacto. Tiene picadilla, tiene brótola por acá, corvina, cazón, abadejo. Ah, vale, ya no he comido nunca abadejo. Es muy similar a la brótola. Es parecido a la brótola de la mente. ¿Cuánto está el kilo? 700. ¿Y la La corvina? brótola 900 y Sí. la corvina 600 y la pescadilla 300. 300 la pescadilla. Porque pescadilla por suerte. Hay mucho. Es muy sabrosa igual. Es A muy mi rico. gusto es mucho más rico que la brótola. Yo, Tony. A mí me gusta el pescado Yo con sabor. me gusta el pescado con gusto. La gente lleva brótola Por como agua. supuesto. Pero para mí, Es así, lo tiene con... Yo no le siento gusto. yo tampoco. Porque me gusta el pescado más fuerte. Me gusta que tenga sabor. Exacto. Estamos en la misma. Gracias. ¿Qué hago? ¿Perderlo en un balde con agua? El profesional. Estos son los barquitos para ir a la isla Gorriti. A ver si ahora este mes en febrero vamos. Aquí ya compramos los camarones. Nosotros compramos una bolsita, Ali por allá tiene otra. Tenemos otra, ¿Y mira. qué más tú compraste ahí? Acá me compré un kilo de pescadilla, Ajá. de filete de pescadilla, Sí. 300 pesos. Vos, Estamos hablando que 8 dólares. 7 baratísimo, dólares. hermano. Un kilo. Un kilo, recién sacado. Sí, sí, Ellos sí. de 8 a 1 de la tarde, o 2 de la tarde, dijo. De 8 a 2 de la tarde, uno puede venir al puerto ahí, bajar y pedir el pescado que quiera. Buah. La brótola está cara, que es el pescado fino de acá, porque no es época, es Ujú. un pescado de agua fría, Sí. de invierno. Y ahora está muy cara, estamos hablando de 800 pesos el kilo. Vos, sí, como que 20 no. dólares. Pero la pescadilla es muy sabrosa igual. Y está re contra económica. No, no, muchachos, 300 pesos. Puede comer Súper. mejillones ahora que ahora había. Sí, ¿verdad? Ahora había porque estuvo muchos meses en veda Sí. por la toxina que nos explicó el hombre que por la
viene de la isla de Lobo, que la materia de los lobos hace que el mejillón se contamine. No sé. Y ahora hicieron análisis en otra zona y bueno, están trayendo de otro lugar. El mejillón es un molusco muy rico. Buenísimo. Muy rico. Ya lo vamos a hacer, lo vamos a preparar. Sí, cocinado sí me lo como. Sí, vas a ver que te lo comes con perejil, vino blanco, ajito y perejil. Se abre solo y queda una pulpita durita ahí que es exquisito. Ya llegamos a la casa de Ali hace tremendo tiempo. Por aquí tengo el camarón. Ya estaba cocido, pero eso que ustedes ven ahí es limón. Y le puse un poco de perejil. Por acá ya tengo ajo, cebolla, morrón y perejil. Por acá ya piqué el cebollino, los huevos. Ya está el pollo, ya se está haciendo el arroz. Y ahora voy para allá a hacer esto. El pollito salteadito con esto de acá y dejo un poco de aquí para los camarones. Bueno, miren la noche aquí como la estamos pasando, caballeros. Debajo aquí la coronilla, ¿no? Sí. La coronilla aquí sentadito con esto. Como quedó el almuerzo comida, se lo dejamos por el canal de Natalie y Ali. Así que tienen que verlo. Por este canal no les mostramos nada. El canal se llama Ali y Natalie, ¿no? Ali y Natalie. Ahí está. Muy bien. Lo que pasó después del almuerzo también está en el canal de ustedes. Pero ven acá, quedó. Sí. Quedó arroz ahí. Quedó arroz, pipa. Quedó para el desayuno de Ali. Quedó. Como la critiqué porque me daba poca comida, hoy me dejó como 3 platos de comida. Mañana desayuno con camarones. Oh. 5 de la mañana me levanto a trabajar camaroncito. Pero ven acá, hablando todo un poco, los camarones estaban más baratos, ¿eh? Porque la otra vez yo los compré en 450 pesos. 3.50 estaba. 3.50. Pero en el costado, en el de al lado estaba más caro. Tú mirabas la misma. Estaba más caro. Más caro y era más grande esto y estaban 100 Y pesos menos. donde yo los llamé costaban 100 pesos menos, estaban más baratos. En el Para que tú veas anterior, que... 450 ni que estaba el costado. Sí, y más chiquitico, por eso fue que yo los llamé a ustedes. Le dije, es para aquí. 3.50 al medio. Sí. Estaba muy bueno, la ¿Era verdad. 3.50 o 2.50? 3. 3.50 al medio kilo. Estaba así. Pero medio kilo. 4.50 salían de costado. Eso me dijo cuando Fran me dijo, ven para acá que están más grandes. Sí, pero la otra vez lo compramos 1 kilo por 4.50. No. Fue una bolsa de esa, igual es medio ¿Fue kilo. medio kilo? Sí, fue medio Ah, kilo. para mí había sido 1 kilo. No, vienen de medio si las bolsitas no. Bueno, la otra vez lo hicimos entonces con medio kilo. Con Y medio quedó kilo. buenísimo. Imagínate tú esta vez que tenía 1 kilo de camarones, bro. Y éramos menos. Era más camarón. Y que ahora otro. somos menos. Estaba Carlita y Abby. Sí. Ujú. Y ahora, bueno, no. Y la Pues, otra vuelta le quedó rico porque lo hizo Carla, ¿no? Ay, Dios. Carla llegó a remover el arroz y ya todo estaba hecho. Le dio ese sabor de ahí, de La Habana que no tiene. Terrible. en hasta el serio. año que viene no le vuelvo a hacer arroz de eso. No, ya. Ahora para el cumpleaños le hago otro arroz de eso. Uy, tengo que anotar la fecha. Hoy que estamos 26. 28 de enero. 28 de enero. 28 de Del enero. 25 como arroz con camarón de vuelta. 28 de No, enero. vamos a ver si para el cumpleaños de Ali, que fue allá para junio, por ahí. Puta, loco. 25 de junio. Espérate, 25 de junio, dime tú. 25 de junio. ¿Cuánto cumplimos, Ali? Casi 50. ¿Vos ves que no? Porque tiene la misma edad mi mamá. Vos ves que no podés estar si no estás. Te quedan 10 años para jubilarte. 48. 10. Ah, sí, 48. 48. No, le queda para jubilarse más de 15 años. El año Uf. 76. Sí, porque Ya va yo. a cumplir 50 ya. Sí, pero aquí en Uruguay se jubilan a los 65. Igual que en Cuba. Sí, por eso le quedan más de 15 años. Para jubilarse, uf. Sí, voy a cumplir. Ah, bueno, no, sí. no llegó a los 50 todavía, a los 65 me voy. Bueno, está bien. De aquí a 15 años... Si podés comer camarón hecho por ese arroz y huevo y cosas. No, de aquí a 15 años ya tengo un puesto ya vendiendo arroz de eso. Sí. No, muchachos. Estaba rico. Lo abrirás una vez por año cuando hagas. Cuando va, uy, voy a hacer, hace ese día vendes todo y hasta el año que viene, muchachos, esto no va más, no corre más. Bueno, capaz que sea en Uruguay o sea en Cuba, uno nunca sabe, ¿me entiendes? Bueno. Capaz que sucede en Cuba lo que tiene que suceder y entonces... Ojalá los mares no estén estresados y den camarón o los No, ríos, cuando sucede lo que todo el mundo sabe que tiene que suceder en Cuba, ya los mares no van a tener los volúmenes de peces suficientes para satisfacer la demanda. Usted es un mar sin pescado, ¿no? Sí, en los mares de Cuba no hay peces. Qué increíble, en el Caribe. Por el bloqueo no hay peces. Ah, también están del otro lado. Sí, los americanos tienen una valla que impide que los peces pasen a las costas cubanas ahí y no hay peces.
Hasta los pescados están No hay trabajando. peces para el pueblo, porque bueno, tú sabes. Sí, sí. Espérense, déjenme decirle que Coco, bueno, ahora está comiendo. Tiene una batería, señores. Se ha pasado toda la noche corriendo. Desde que ese perro llegó aquí a las Increíble, 4 de la papá. tarde, se puso a jugar con la pelota. Van a Son comer pelota. casi las 9 de la noche. Pelota, mira. Casi las 9 de la noche. Y él todavía tiene ganas de seguir jugando con la pelota. Mire eso. Ahí va. Espérate, me grabaste. ¡Ay, Dios! Ay, Dios. ¡Ay, machi, un cucarachón! Aplástalo y ya. No, no hace nada. ¿No era un cascarudo? Sí, un cascarudo de no eso. mate, precito. Ah, es un cascarudo, no sé nada. No pica. Eso no pica ni hace nada. Para tirárselo a la gallina y se lo comen. Queda duro, mira. Sí, se pone duro, sí. Yo pensé que era una cucaracha. Mira, Cucu, mira. Se lo va a comer. ¿Tú imaginas eso? El desayuno de liga hacer camarones. Camarón. Mañana a las 5 de la mañana me levanto, preparo el mate y un platito de arroz con camarones ahí. Ya llegamos a la casa, son como las 9 de la noche, llegamos tempranito hoy. En comparación como hemos llegado otros días, hemos llegado aquí a las 10, a las 11. Y nada, lo que vamos a hacer es bañarnos, por lo menos porque tenemos repelente puesto y está la piel pegajosa. Me baño, bueno no, nos bañamos y nos acostamos a dormir ya hasta mañana.